¿Y si te dijera que hubo momentos en que Jesús literalmente huyó de la gente? Sí, oíste bien. El mismo Jesús que dijo, «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados», también fue aquel que, en varias ocasiones, se apartó de las multitudes, se escondió de quienes lo buscaban, e incluso desapareció cuando todos esperaban que Él estuviera allí. ¿Esto te choca? ¿Te molesta? O quizás, en lo más profundo de tu corazón, te trae un extraño alivio, porque sé que ya lo has sentido. Esa gana de simplemente desaparecer, de huir de las expectativas, de las exigencias, de la gente que siempre espera algo de ti. Sé que ya has mirado tu teléfono sonando y fingiste no escucharlo. Ya te escondiste detrás de una puerta cuando alguien llamó. Ya dijiste que no estabas en casa cuando claramente sí lo estabas. Y después vino esa culpa. ¿No es así? Esa sensación de que un cristiano de verdad no debería sentir eso, no debería necesitarlo, no debería querer huir. Pero, ¿y si te dijera que Jesús entiende exactamente lo que sientes? ¿Y si te contara que algunos de los momentos más poderosos del ministerio de Cristo nacieron precisamente de esos momentos en que Él eligió apartarse? Hoy, en este tiempo que vamos a pasar juntos, quiero mostrarte una verdad que puede transformar completamente la manera en que ves tus momentos de cansancio, tu necesidad de soledad, tus deseos de pausa. Imagina conmigo una escena. Es la madrugada en Cafarnaúm. La ciudad duerme profundamente después de un día intenso. En casa de Pedro, donde Jesús estaba hospedado, hay señales de que algo extraordinario sucedió allí. Sandalias esparcidas por la entrada, manchas de barro en el suelo, el olor a multitud todavía en el aire. El día anterior, Jesús había sanado a la suegra de Pedro, expulsado demonios, tocado leprosos, devuelto la esperanza a corazones rotos. La noticia se extendió como pólvora. Cuando el sol comenzó a salir, la gente ya estaba tocando a la puerta. Primero fueron unos pocos, después decenas, luego cientos. Todos querían algo de Jesús. Una sanación, una bendición, una palabra, un toque, un milagro. ¿Y dónde estaba Jesús? No estaba allí. Él había huido, literalmente. Mientras todos dormían, Él se levantó, salió por la puerta trasera y fue a un lugar desierto a orar. Cuando los discípulos despertaron y vieron a la multitud afuera, entraron en pánico. ¿Dónde estaba el maestro? La gente estaba esperando. Había trabajo por hacer. Había necesidades que atender. ¿Y Jesús? Jesús estaba en algún lugar solo, conversando con el Padre. Cuando finalmente lo encontraron, Pedro dijo algo que resuena hasta hoy en nuestros corazones abrumados. Todos te buscan. Y la respuesta de Jesús fue aún más impresionante. Vayamos a otro lugar. ¿Puedes sentir la tensión en esta historia? ¿Puedes imaginar lo que sintieron los discípulos? Y aún más importante, ¿puedes verte en esa multitud que tocaba a la puerta? ¿O puedes verte como Jesús, necesitando un momento, un respiro, una pausa sagrada? Porque fíjate bien, mi querido amigo, esa no fue la única vez. Las Escrituras están llenas de momentos en que Jesús se retiró, se apartó, huyó de las expectativas y de las demandas. Después de multiplicar los panes para 5,000 personas, cuando la multitud quería hacerlo rey, Jesús huyó al monte. Cuando los fariseos tramaban contra él, Jesús se retiró. Cuando recibió la noticia de la muerte de Juan el Bautista, Jesús intentó ir a un lugar desierto, a solas. ¿Y sabes qué me enseña esto? Que incluso el Hijo de Dios, aquel que vino para servir y dar su vida en rescate por muchos, reconocía que había momentos en que necesitaba detenerse, que había límites que debían ser respetados, que había un ritmo divino entre dar y recibir, entre servir y ser renovado, entre estar presente y estar ausente. Piensa conmigo sobre esto por un momento. Jesús no era menos amoroso cuando se apartaba de las multitudes. No estaba menos comprometido con su misión cuando buscaba momentos de soledad. No era menos santo cuando dijo no a las expectativas inmediatas para decir sí a lo que el Padre estaba realmente pidiendo en ese momento. Y esto lo cambia todo, ¿verdad? Porque si Jesús, que nunca pecó, que nunca fue egoísta, que nunca pensó primero en sí mismo, aún así necesitó momentos de retiro, de pausas sagradas, de tiempo a solas con el Padre, entonces nosotros también podemos necesitarlo. Y no solo podemos, debemos. ¿Alguna vez te has parado a pensar que quizás esa necesidad que sientes de huir, de esconderte, de tener un momento a solas, no sea debilidad espiritual, sino sabiduría divina susurrando en tu corazón? Que quizás el Espíritu Santo te esté llamando a un lugar desierto,
a un momento de oración, a una pausa que te preparará para algo más grande. Sé que nuestra cultura, y a veces incluso nuestra cultura cristiana, nos enseña que estar siempre disponible es una virtud, que nunca decir no es amor, que agotarse por el bien de los demás es santidad. Pero Jesús nos enseña algo diferente. Él nos enseña que hay una sabiduría santa en reconocer nuestros límites. Hay una humildad profunda en aceptar que somos humanos, con necesidades humanas, con un cuerpo que se cansa y un alma que necesita ser renovada. Cuando Jesús huía, Él no estaba siendo irresponsable, estaba siendo estratégico, no estaba siendo egoísta, estaba siendo sabio, no estaba abandonando su misión, estaba preparándose para cumplirla con excelencia. Y tú, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿cuándo fue la última vez que te permitiste huir? No de la manera destructiva, no por irresponsabilidad, sino de la manera en que Jesús huyó, a un lugar de oración, a un momento de silencio, a una conversación íntima con el Padre. Quizás estés viendo este video exactamente porque tu alma está clamando por eso. Quizás has llegado hasta aquí porque en el fondo de tu corazón hay un cansancio que ya no sabes cómo llevar, una sobrecarga que parece no tener fin, expectativas que parecen montañas infranqueables. Quiero que sepas que Jesús ve esto. Él lo entiende, porque Él también lo sintió. Y cuando Él huía, no era solo para descansar el cuerpo, era para renovar el alma, para realinear el corazón, para escuchar de nuevo la voz del Padre en medio del ruido de las demandas humanas. Piensa en la belleza de esto. El Creador del universo, aquel que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, reconoció que en su humanidad había límites que necesitaban ser honrados. No por falta de amor, sino por exceso de sabiduría. No por falta de compromiso, sino por un entendimiento profundo de cómo funciona la vida en el reino de Dios. Porque fíjate, en el reino de Dios, no es la cantidad de tiempo trabajado lo que importa, sino la calidad de la conexión con el Padre. No es nunca detenerse lo que demuestra dedicación, sino detenerse en el momento justo, por el tiempo justo, por el motivo justo. Jesús nos enseñó que hay momentos para sembrar y momentos para cosechar, momentos para hablar y momentos para callar, momentos para estar presente y momentos para retirarse. Y cuando Él se retiraba, cosas maravillosas sucedían. Era en esos momentos de soledad que Él recibía dirección del Padre. Era en el silencio del lugar desierto que su alma se renovaba. Era en la intimidad de la oración que Él encontraba fuerzas para los próximos milagros, para las próximas enseñanzas, para los próximos actos de amor. Esto significa que cuando sientes esa necesidad de detenerte, de respirar, de tener un momento a solas con Dios, no estás siendo menos cristiano, estás siendo más parecido a Jesús. Cuando reconoces que necesitas un tiempo para renovar tu alma, no estás siendo egoísta, estás siendo sabio. Cuando eliges la calidad de tu relación con Dios por encima de la cantidad de actividades que logras realizar, estás siguiendo el ejemplo del propio Cristo. Pero sé que no es fácil aceptarlo. Nuestra mente se llena de ¿qué pasaría si? ¿Y si la gente me necesita? ¿Y si algo malo sucede mientras no estoy disponible? ¿Y si los demás piensan que no me importa? ¿Y si pierdo oportunidades importantes? Jesús enfrentó esas mismas preguntas. Cuando Él estaba orando en el lugar desierto mientras las multitudes lo buscaban, ¿crees que Él no sabía que había gente sufriendo? ¿Que no había otros milagros que podrían ser realizados? ¿Que no había otras palabras que podrían ser dichas? Claro que lo sabía. Pero Él también sabía algo que nosotros necesitamos aprender, que nuestra eficacia en el reino de Dios no proviene de nuestra disponibilidad constante, sino de nuestra conexión íntima con el Padre. Es como una fuente que necesita ser alimentada por el manto freático para nunca secarse. Si solo da, sin nunca recibir, llegará un momento en que no habrá más agua para ofrecer. Pero cuando se mantiene conectada a la fuente original, puede brotar continuamente, ofreciendo agua fresca y pura para todos los que se acercan. Jesús era esa fuente viva porque sabía cómo mantenerse conectado al Padre, y sus momentos de retiro no eran pausas en su misión, eran parte esencial de ella. No eran interrupciones en su ministerio, eran lo que hacía posible su ministerio. Y aquí hay una verdad que puede cambiar tu vida. Dios no se decepciona cuando necesitas detenerte. Él no se irrita cuando necesitas un tiempo. Él no te considera menos valioso cuando reconoces tus límites. Al contrario,
Así como un padre amoroso se alegra cuando su hijo cuida bien de sí mismo, tu Padre Celestial se regocija cuando honras los límites que Él mismo puso en ti, porque fue Dios quien creó el ritmo de la creación, 6 días de trabajo, un día de descanso. Fue Él quien diseñó nuestros cuerpos para necesitar sueño todas las noches. Fue Él quien hizo nuestra alma de tal forma que necesita momentos de silencio, de contemplación, de comunión íntima con Él para florecer verdaderamente. Así que cuando Jesús huía, Él estaba honrando el diseño divino. Estaba mostrando que incluso en su humanidad perfecta, había ritmos que necesitaban ser respetados. Había necesidades que debían ser atendidas. Había momentos que debían ser dedicados exclusivamente a la relación con el Padre. Y si eso era verdad para Jesús, ¿cuánto más es verdad para nosotros? Si Él, que nunca conoció el pecado, aún así necesitaba momentos de renovación, ¿cuánto más nosotros que cargamos las marcas de la caída, que luchamos con limitaciones físicas y emocionales, que a veces nos sentimos abrumados por el peso de la vida? La verdad es que Dios no te creó para ser una máquina de servir. Él te creó para ser su hijo, su hija, alguien que tiene una relación viva y dinámica con Él. Y las relaciones necesitan tiempo, necesitan calidad, necesitan momentos a solas, de conversaciones íntimas, de silencios compartidos. Cuando Jesús huía para orar, Él estaba nutriendo esa relación. Estaba diciéndole al Padre: tú eres más importante que las multitudes. Tu voz es más importante que los gritos de las necesidades humanas. Tu corazón es el lugar donde yo encuentro mi identidad, mi propósito, mi fuerza. ¿Y sabes qué sucedía después de esos momentos? Jesús volvía más poderoso, más claro sobre su misión, más lleno de amor y compasión, más eficaz en todo lo que hacía, porque Él había bebido de la fuente. Se había conectado nuevamente con el origen de todo. Había permitido que el Padre renovara su alma y reorientara su corazón. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo también. En tus momentos de retiro, en tus momentos de pausa sagrada, en tus momentos de santa huida, Él quiere renovarte, quiere darte claridad, quiere llenarte de su paz, de su alegría, de su fuerza. Quiere recordarte quién eres en Él, cuál es tu verdadero propósito, cuál es la fuente de tu identidad. Porque fíjate, cuando estás siempre corriendo, siempre respondiendo, siempre disponible, siempre atendiendo a las demandas de los demás, es fácil perder de vista quién eres realmente. Es fácil empezar a definir tu valor por tu productividad. Es fácil empezar a medir tu amor por tu agotamiento. Pero Jesús nos enseña un camino diferente. Él nos muestra que nuestra identidad no está en lo que hacemos, sino en quiénes somos en el corazón del Padre. Que nuestro valor no está en nuestra productividad, sino en el amor incondicional de Dios por nosotros. Que nuestra eficacia no proviene de nuestro esfuerzo constante, sino de nuestra conexión íntima con aquel que es la fuente de toda fuerza. Y cuando entiendes esto, cuando realmente lo aceptas en lo más profundo de tu corazón, algo bellísimo sucede. Dejas de huir por desesperación y empiezas a retirarte por sabiduría. Dejas de esconderte por vergüenza y empiezas a buscar la soledad por amor. Dejas de ver tus limitaciones como fallas y empiezas a verlas como invitaciones a la dependencia de Dios. Me gustaría hacer una pequeña pausa en nuestra conversación, solo por un instante. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha hecho percibir que tienes permiso divino para detenerte, para respirar, para cuidar de tu alma, te invito a dejar tu me gusta. Es una forma sencilla de decirme que entendiste, que estás dispuesto a honrar los límites que Dios puso en ti. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Más que eso, te hago una invitación especial. Piensa en alguien a quien ames y que se sienta abrumado, agotado, culpable por necesitar un tiempo. Comparte este video con esa persona. Puede ser la palabra de libertad que necesita escuchar hoy. Y usa los comentarios para contarme, ¿cuándo fue la última vez que te permitiste huir como Jesús huyó? Quiero mucho saber de tu experiencia y cómo este mensaje está tocando tu corazón, porque entender que Jesús huía nos lleva a una verdad aún más profunda. Nos lleva a entender que existe una diferencia fundamental entre huida destructiva y retiro constructivo, entre escapismo irresponsable y pausa sagrada, entre abandono egoísta y estrategia divina. Y es esa diferencia la que necesitamos explorar juntos, porque es ella la que transformará tus momentos de cansancio en encuentros con lo eterno, tus deseos de soledad en oportunidades de crecimiento,
tus necesidades humanas en puertas para una intimidad más profunda con Dios. Ahora que entendemos que Jesús huía, necesitamos sumergirnos en algo aún más profundo, algo que quizás remueve verdades que nunca te detuviste a cuestionar. Porque una cosa es aceptar que Jesús se retiraba de las multitudes, otra cosa completamente diferente es entender por qué Él hacía eso y lo que esto revela sobre la naturaleza real de la fe, del amor y del servicio en el reino de Dios. Voy a hacerte una pregunta que puede incomodar un poco. ¿Cuántas veces has servido a Dios o a las personas no por amor genuino, sino porque sentiste que era eso lo que un cristiano debería hacer? ¿Cuántas veces dijiste sí cuando tu corazón gritaba no? ¿Cuántas veces fingiste estar bien cuando por dentro te estabas desmoronando, porque creíste que demostrar debilidad sería una falla espiritual? Sé que estas preguntas duelen porque tocan una herida que muchos de nosotros cargamos en silencio. La herida de la fe performativa. La herida de intentar ser el cristiano que creemos que deberíamos ser, en lugar de ser el cristiano que realmente somos. La herida de servir por obligación cuando Dios siempre quiso que sirviéramos por amor. Y Jesús, al huir de las multitudes, nos estaba enseñando algo revolucionario sobre esto. Él nos estaba mostrando que hay una diferencia abismal entre servir porque tienes que servir y servir porque quieres servir. Entre estar disponible porque la gente lo espera de ti y estar disponible porque tu corazón desborda de amor. Entre decir sí por miedo a decepcionar y decir sí porque genuinamente sientes que es lo que Dios está pidiendo. Cuando Jesús se retiraba, Él no estaba siendo rebelde ni irresponsable. Estaba siendo auténtico. Estaba honrando lo que estaba sucediendo en su interior. Estaba reconociendo que sirve mejor aquel que conoce sus propios ritmos, sus propias necesidades, sus propios límites. Piensa conmigo en aquella mañana en Cafarnaúm. Las multitudes tocando a la puerta, los discípulos en pánico, todos esperando que Jesús hiciera lo que se esperaba de él. Pero Jesús no estaba allí, no porque no le importara a la gente, sino porque sabía que si se quedaba solo reaccionando a las expectativas externas, perdería de vista lo que realmente importaba, su conexión con el Padre. Y esto me hace pensar en una verdad que puede cambiar completamente tu perspectiva sobre la fe. La fe genuina no se trata de nunca cuestionar, nunca dudar, nunca sentir miedo o cansancio. La fe genuina se trata de ser honesto con Dios sobre lo que estás sintiendo, incluso cuando lo que estás sintiendo es la necesidad de una pausa. Jesús nos enseñó esto cuando oró en el Getsemaní. Si es posible, aparta de mí este cáliz. Él fue completamente honesto sobre su lucha, sobre su miedo, sobre su humanidad. Y entonces, a partir de esa honestidad total, Él pudo decir, sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La verdadera sumisión nació de la autenticidad, no de la negación de sus sentimientos humanos. De la misma forma, cuando Jesús huía de las multitudes para orar, Él estaba practicando esa misma honestidad. Estaba diciendo, Padre, necesito un momento. Necesito escuchar tu voz por encima del ruido de las demandas. Necesito recordar quién soy en ti antes de seguir sirviendo a los demás. Esto no era debilidad, era la expresión más pura de una fe que no tiene miedo de ser real, de una confianza en Dios tan profunda que no necesitaba fingir ser superhumana para ser válida. Y aquí hay algo que puede liberarte hoy. Dios prefiere tu honestidad imperfecta a tu actuación perfecta. Él prefiere que digas, Padre, estoy cansado y necesito tu ayuda, a que finjas que todo está bien cuando no es así. Él prefiere que reconozcas tus limitaciones y busques en Él la renovación, a que intentes ser fuerte con tu propio esfuerzo hasta agotarte por completo. Porque fíjate, cuando sirves por obligación, cuando dices sí, por miedo a decepcionar, cuando fuerzas una disponibilidad que no tienes, no estás honrando a Dios, estás honrando las expectativas humanas. Y hay una diferencia fundamental entre esas dos cosas. Dios nunca quiso que fueras un siervo exhausto. Él quiso que fueras su hijo amado, alguien que sirve desde el desbordamiento de un corazón lleno, no desde el vaciamiento de un alma vacía. Él quiso que tu disponibilidad naciera de tu plenitud, no de tu autosacrificio destructivo. Jesús nos mostró esto de forma práctica. Cuando Él se retiraba para orar, no era porque no amara a la gente, era precisamente porque las amaba tanto que quería servirlas de la mejor forma posible. Y Él sabía que la mejor forma de servir no provenía del esfuerzo humano, sino de la conexión divina. Piensa en la belleza de esto. Jesús,
que podría haber usado su poder divino para nunca cansarse, para nunca necesitar una pausa, para nunca sentir los límites de la humanidad. Eligió vivir dentro de esos límites. Eligió mostrarnos cómo es posible ser plenamente humano y plenamente santo al mismo tiempo. Eligió enseñarnos que la santidad no se trata de trascender nuestra humanidad, sino de honrarla de la forma en que Dios la diseñó. Y esto lo cambia todo sobre cómo percibimos nuestra propia jornada de fe. Porque si Jesús, siendo perfecto, aún así necesitó momentos de renovación, entonces nuestras necesidades no son fallas de carácter, son características de diseño, no son bugs en el sistema, son recursos que Dios instaló en nosotros para mantenernos conectados a Él. Cuando sientes esa gana de huir, esa necesidad de un momento a solas, ese deseo de silencio y soledad, no estás siendo menos espiritual, estás siendo invitado a una intimidad más profunda con Dios. No estás fallando en tu fe, estás siendo llamado a experimentar una dimensión de la fe que muchos cristianos nunca descubren, la fe que no tiene miedo de ser vulnerable. Pero sé que esto es difícil de aceptar, principalmente si creciste creyendo que ser cristiano significa nunca decepcionar a nadie, nunca decir no, nunca mostrar debilidad. Si aprendiste que amor significa sacrificarse hasta que no quede nada de ti. Si te enseñaron que la fe significa nunca cuestionar, nunca dudar, nunca admitir que eres humano. Esas creencias pueden haber sido bien intencionadas, pero no reflejan el corazón de Dios. Porque Dios no te ama por tu capacidad de ser perfecto. Él te ama por tu disposición a ser real. Él no se impresiona con tu habilidad para fingir que estás bien. Él se alegra con tu valentía de admitir cuando no lo estás. Jesús nos mostró esto cuando lloró por la muerte de Lázaro, aún sabiendo que iba a resucitarlo, cuando sudó sangre en el Getsemaní, cuando gritó de dolor en la cruz. Él nos mostró que es posible sentir profundamente y aún así confiar completamente, que es posible ser vulnerable y aún así ser fuerte, que es posible tener necesidades humanas y aún así cumplir propósitos divinos. Y cuando Él huía de las multitudes, nos estaba enseñando que hay momentos en que lo más espiritual que puedes hacer es admitir que necesitas detenerte, que hay ocasiones en que honrar tus límites es más santo que forzar una disponibilidad que no tienes, que hay situaciones en que cuidar de tu alma es más amoroso que descuidarla en nombre del servicio a los demás, porque aquí hay una verdad que quizás nadie te haya dicho nunca: no puedes dar lo que no tienes. No puedes servir a los demás desde un corazón vacío. No puedes amar genuinamente si no permites que Dios renueve su amor en ti. Es como intentar encender una hoguera con madera mojada. Por más que te esfuerces, por más que intentes, por más que te frustres, no va a funcionar. La madera necesita secarse primero, necesita ser preparada, necesita estar lista para recibir la llama. De la misma forma, tu alma necesita momentos de preparación, necesita tiempos de secado, necesita periodos de renovación para poder arder con el fuego del amor de Dios. Y esos momentos no son lujos, no son privilegios para cristianos más espirituales. Son necesidades básicas para cualquier persona que quiera servir a Dios de forma sostenible y auténtica. Jesús sabía esto. Por eso Él no se sentía culpable cuando necesitaba apartarse. No se disculpaba por tener necesidades humanas. No fingía que estaba bien cuando necesitaba renovación. Él simplemente honraba lo que estaba sucediendo dentro de él y buscaba en el Padre lo que necesitaba. ¿Y sabes qué sucedía en esos momentos de retiro? Jesús no solo descansaba el cuerpo, Él renovaba el alma. No solo recuperaba energías físicas, Él realineaba su corazón con el corazón del Padre. No solo huía de las demandas externas, Él se reconectaba con su propósito eterno. Eso es lo que Dios quiere hacer en tus momentos de pausa también. Él no quiere solo que descanses. Él quiere renovarte, no quiere solo que recuperes energías. Él quiere realinear tu corazón con el suyo. No quiere solo que huyas de las presiones. Él quiere reconectarte con tu verdadero propósito. Pero para que esto suceda, necesitas dejar de ver tus necesidades como defectos y empezar a verlas como invitaciones. Dejar de interpretar tu cansancio como una falla espiritual y empezar a entenderlo como un llamado a la renovación. Dejar de sentirte culpable por no poder cumplir con todas las expectativas y empezar a sentirte agradecido por tener un Dios que entiende tus limitaciones. Porque aquí hay algo hermoso sobre el corazón de Dios. Él nunca se sorprendió con tus necesidades. Nunca se decepcionó con tus límites. Nunca
nunca se irritó con tu humanidad. Al contrario, fue Él quien te hizo así. Fue Él quien te diseñó para necesitar descanso, renovación, momentos de intimidad con Él. Cuando naciste de nuevo, no dejaste de ser humano. Te convertiste en un humano amado por Dios. Cuando entregaste tu vida a Jesús, no perdiste tus necesidades. Ganaste a alguien que entiende perfectamente cada una de ellas. Cuando te convertiste en cristiano, no te transformaste en una máquina de servir. Te convertiste en hijo o hija del Padre que más te ama en este mundo. Y los padres que realmente aman no se irritan cuando sus hijos necesitan un abrazo, atención, cuidado. No se decepcionan cuando no pueden hacer todo solos. No se sienten traicionados cuando admiten que necesitan ayuda. De la misma forma, tu Padre Celestial no se irrita cuando necesitas detenerte. No se decepciona cuando reconoces tus límites. No se siente traicionado cuando admites que lo necesitas para continuar. En realidad, es lo contrario. Así como Jesús se alegraba cuando veía a personas reconociendo su dependencia de Dios, tu Padre se alegra cuando eres honesto sobre tus necesidades. Cuando dejas de fingir que eres autosuficiente y admites que necesitas de su gracia, no solo para la salvación, sino para cada día de tu vida. Y esa honestidad, esa vulnerabilidad, ese valor de ser real delante de Dios, es lo que abre las puertas a una intimidad que pocos cristianos conocen. Es lo que permite que experimentes no solo a Dios como Salvador, sino como Padre. No solo como aquel que te perdona, sino como aquel que te conoce. No solo como aquel que te acepta, sino como aquel que te entiende. Jesús nos mostró esto cuando huía de las multitudes para orar. Él nos enseñó que hay momentos en que lo más importante no es lo que haces por la gente, sino lo que permites que Dios haga por ti. No es lo que ofreces a los demás, sino lo que recibes del Padre. No es cómo sirves, sino cómo eres servido por el amor incondicional de Dios. Y cuando entiendes esto, cuando realmente lo aceptas en lo más profundo de tu corazón, algo revolucionario sucede. Dejas de servir por obligación y empiezas a servir por amor. Dejas de decir sí por miedo y empiezas a decir sí por libertad. Dejas de estar disponible porque tienes que estarlo y empiezas a estar disponible porque quieres estarlo. Tu fe deja de ser performativa y se vuelve auténtica. Tu amor deja de ser forzado y se vuelve espontáneo. Tu servicio deja de ser pesado y se vuelve alegre, porque ahora estás sirviendo desde el desbordamiento de un corazón lleno, no desde el vaciamiento de un alma vacía. Pero esto solo sucede cuando tienes el valor de ser honesto con Dios sobre lo que realmente estás sintiendo. Cuando dejas de intentar impresionarlo con tu fuerza y permites que Él te fortalezca en tu debilidad. Cuando dejas de esconder tus necesidades y empiezas a presentárselas a Él como oportunidades para experimentar su gracia. Jesús hizo esto. Cuando Él sentía hambre, no fingía no tenerla. Cuando sentía sed, pidió agua. Cuando se sintió abrumado por las demandas de las multitudes, se retiró a orar. Cuando lloró por la muerte de Lázaro, no escondió sus lágrimas. Cuando sintió angustia en el Getsemaní, lo compartió con los discípulos. Él nos mostró que la verdadera espiritualidad no se trata de negar nuestra humanidad, sino de llevarla a Dios. No se trata de fingir que no tenemos necesidades, sino de permitir que Dios atienda esas necesidades a su manera. No se trata de ser perfecto, sino de ser real delante de aquel que nos ama perfectamente. Y cuando vives así, cuando dejas de intentar ser el cristiano que crees que deberías ser, y empiezas a ser el cristiano que realmente eres, algo hermoso sucede. La gente a tu alrededor empieza a sentir la diferencia. Perciben que hay algo genuino en ti, algo real, algo que no puede ser fingido o forzado, porque la autenticidad es atractiva, la vulnerabilidad es poderosa, la honestidad es contagiosa. Cuando dejas de intentar impresionar a la gente con tu perfección y empiezas a tocarlas con tu humanidad, descubres que puedes impactarlas de formas que nunca imaginaste. Y aún más importante, descubres que puedes impactarte a ti mismo, que puedes vivir en paz contigo mismo, que puedes aceptar tus límites sin vergüenza, que puedes honrar tus necesidades sin culpa, que puedes buscar renovación en Dios sin miedo al juicio. Jesús nos dio permiso para esto cuando eligió huir de las multitudes, cuando eligió priorizar su relación con el Padre por encima de las expectativas de la gente, cuando eligió ser fiel a lo que estaba sucediendo en su interior, en lugar de simplemente reaccionar a las demandas exteriores.
Él nos mostró que hay una sabiduría profunda en reconocer cuándo necesitas detenerte, una humildad santa en admitir cuándo has llegado a tu límite, un valor espiritual en buscar renovación antes de que el agotamiento te domine. Y tú, mi querido amigo, mi querida hermana, ¿cuándo fue la última vez que ejercitaste esa sabiduría? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste honesto con Dios sobre lo que realmente estabas sintiendo? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste no a algo bueno para decir sí a algo mejor? Tiempo de calidad con aquel que más te ama. Quizás sea ahora. Quizás este sea el momento en que Dios te está llamando a una honestidad mayor, a una vulnerabilidad más profunda, a una autenticidad que tienes miedo de experimentar. Quizás Él te esté susurrando en tu corazón que tienes permiso para ser real, para tener necesidades, para buscar en Él lo que tu alma más necesita. Quiero hacer una pausa aquí y te invito a algo. Si has llegado hasta este punto y sientes que Dios te está dando permiso para dejar de fingir, para empezar a ser real, para honrar las necesidades que has escondido por tanto tiempo, deja tu me gusta en este video. Es una forma de decir sí a esta nueva forma de vivir tu fe. Y comparte este mensaje con alguien que sabes que está intentando ser demasiado fuerte, que está cargando demasiado peso, que necesita escuchar que Dios lo ama exactamente como es, con todas sus necesidades y limitaciones. En los comentarios cuéntame, ¿cuál es la mayor dificultad que tienes para ser honesto con Dios sobre lo que realmente estás sintiendo? Quiero saber de tu lucha, de tu jornada, de tu experiencia. Tu transparencia puede ser la clave que libere a otra persona para vivir con más autenticidad. Porque cuando entendemos que tenemos permiso divino para tener necesidades humanas, cuando aceptamos que nuestros límites no son fallas sino características de diseño, cuando dejamos de intentar ser superhéroes espirituales y empezamos a ser hijos amados de un Padre que nos comprende perfectamente, ahí sí descubrimos lo que significa vivir verdaderamente libres. Y es esa libertad la que nos prepara para enfrentar las luchas más profundas del alma. Esas batallas interiores que todo cristiano conoce, pero pocos tienen el valor de nombrar. Ahora necesitamos sumergirnos en una verdad que quizás sea la más difícil de todas, pero también la más liberadora. Porque una cosa es entender intelectualmente que Jesús huía y que eso nos da permiso para tener necesidades humanas. Otra cosa completamente diferente es enfrentar a los monstruos que viven dentro de nosotros, esos miedos susurrados. Esas voces acusadoras que nos dicen que no somos suficientes, que no merecemos amor, que si nos detenemos un momento todo se derrumbará. ¿Alguna vez te has parado a pensar qué sucede realmente dentro de ti cuando surge esa gana de huir? No estoy hablando solo del cansancio físico o de la sobrecarga de tareas. Estoy hablando de ese terror silencioso que susurra en el fondo de tu alma, diciendo que si no estás siempre disponible, siempre perfecto, siempre fuerte, la gente te abandonará. Que Dios se decepcionará de ti, que le probarás a ti mismo y al mundo que realmente no sirves. Esos miedos no nacieron de la nada. Tienen raíces profundas, historias dolorosas, heridas que quizás cargas desde hace años sin siquiera darte cuenta. Quizás creciste en una familia donde el amor era condicional, donde solo recibías atención cuando rendías bien. Quizás aprendiste desde pequeño que tu valor estaba directamente ligado a tu utilidad, a tu capacidad de hacer felices a los demás, de nunca decepcionar, de nunca fallar. Y entonces te hiciste cristiano, e inconscientemente trajiste esas mismas creencias a tu relación con Dios. Empezaste a creer que el amor de Dios por ti también era condicional, que su aprobación dependía de tu desempeño, que su presencia estaba ligada a tu perfección. Y así, sin darte cuenta, transformaste la fe en una prisión, el evangelio en una lista de tareas, el amor de Dios en una presión constante para ser mejor de lo que logras ser. Y Jesús, al huir de las multitudes, estaba confrontando exactamente esos miedos. Él nos estaba mostrando que es posible decir no a las expectativas externas sin perder el amor de Dios. Que es posible tener limitaciones humanas sin dejar de ser valioso a los ojos del Padre. Que es posible necesitar renovación sin ser considerado débil o fallido. Pero para muchos de nosotros, aceptar esto es aterrador, porque significaría admitir que pasamos años, quizás décadas, intentando ganar un amor que ya era nuestro. Significaría reconocer que construimos nuestra identidad sobre cimientos falsos. Significaría enfrentar la posibilidad de que quizás, solo quizás, Dios nos ame más de lo que logramos comprender o aceptar. Y aquí reside una de las luchas más profundas del alma humana. La lucha por creer que somos dignos de amor incondicional. Porque en el fondo,
Todos nosotros llevamos una voz que susurra que si la gente realmente nos conociera, si Dios realmente viera lo que hay dentro de nosotros, se alejarían. Que nuestro valor está en lo que hacemos, no en quiénes somos. Que nuestro lugar en el corazón de la gente, incluso en el corazón de Dios, necesita ser constantemente conquistado y mantenido a través de nuestro desempeño. Jesús conocía esta lucha, no porque Él la viviera de la misma forma que nosotros, pues Él nunca dudó del amor del Padre, sino porque Él nos vio luchando contra ella. Vio cómo nos esforzamos por impresionar, cómo nos agotamos intentando ser dignos, cómo nos escondemos detrás de máscaras de perfección porque tenemos miedo de que nuestra verdadera cara no sea suficiente. Y fue por eso que Él nos dio el ejemplo de los retiros, no solo para enseñarnos sobre descanso físico, sino para mostrarnos que hay momentos en que lo más valiente que puedes hacer es dejar de intentar probar tu valor y simplemente recibir el amor que ya es tuyo. Momentos en que necesitas huir no de la gente o de las responsabilidades, sino de las mentiras que crees sobre ti mismo. Porque fíjate, cuando Jesús se retiraba para orar, Él no estaba solo conversando con el Padre sobre los planes para el día siguiente. Él estaba reconectándose con su identidad fundamental. Estaba recordando quién era Él, independientemente de lo que hacía. Estaba bebiendo de la fuente de un amor que no estaba condicionado a su desempeño, sino enraizado en la naturaleza eterna de la relación entre padre e hijo. Y eso es exactamente lo que tú necesitas también. Momentos en que dejas de intentar impresionar a Dios y simplemente te dejas amar por Él. Momentos en que dejas de listar tus cualidades y fallas y simplemente descansas en la verdad de que Él te conoce completamente y te ama completamente. Momentos en que dejas de intentar ganar su aprobación y simplemente recibes su aceptación. Pero sé que esto no es fácil, porque enfrentar estas verdades significa enfrentar también las mentiras que has creído sobre ti mismo. Significa cuestionar las voces que han dirigido tu vida. Significa desafiar los miedos que han controlado tus decisiones. Quizás tienes miedo de que si dejas de esforzarte tanto, la gente se dará cuenta de que no eres tan especial. Quizás temes que si bajas la guardia, alguien ocupará tu lugar. Quizás te aterra la posibilidad de que si no eres perfecto, serás rechazado. Esos miedos son reales, son poderosos, y susurran mentiras que parecen verdades porque han sido repetidas tantas veces en tu mente que olvidaste cuestionarlas. Mentiras como, tu valor está en lo que haces. Si no eres útil, serás descartado. El amor necesita ser merecido. Dios solo se agrada de ti cuando estás sirviendo. Pero Jesús, al retirarse de las multitudes, estaba confrontando cada una de esas mentiras. Él nos estaba mostrando que hay momentos en que necesitas huir no de la gente, sino de las falsas creencias sobre quién eres y sobre cómo Dios te ve. Y cuando haces eso, cuando tienes el valor de cuestionar las voces que han dirigido tu vida, algo increíble sucede. Empiezas a escuchar una voz diferente, una voz que no te compara con los demás, una voz que no te ama por lo que haces, sino por quién eres, una voz que no se decepciona con tus limitaciones, sino que las usa como oportunidades para mostrar su gracia. Esa es la voz del Espíritu Santo, susurrando verdades que tu alma hambrienta ha necesitado escuchar. Verdades como, tú eres mi Hijo amado en quien me complazco. Nada puede separarte de mi amor. Yo te conocí antes de que nacieras y te elegí. Tus fallas no te definen, mi gracia te define. Pero para escuchar esa voz, necesitas crear espacios de silencio en tu vida. Momentos en que detienes el ruido de las acusaciones internas y de las expectativas externas y simplemente te pones en la presencia de Dios. Momentos en que huyes de las definiciones que el mundo te da sobre ti y buscas recordar cómo Dios te define. Y esto requiere valor. Valor para enfrentar lo que vas a encontrar en el silencio. Porque cuando dejas de mantenerte constantemente ocupado, cuando dejas de llenar cada momento con actividades y distracciones, empiezas a escuchar lo que realmente está sucediendo dentro de ti. Puedes descubrir que hay una tristeza profunda que has evitado sentir, una rabia que has escondido detrás de una sonrisa forzada, un miedo que has enmascarado con activismo espiritual, una soledad que has intentado curar a través del servicio constante a los demás. Jesús sabía esto. Por eso Él no solo se retiraba, sino que se retiraba para orar. Él llevaba al Padre todo lo que encontraba en su interior. Las emociones, las luchas, las presiones, las necesidades. Él no intentaba resolverlo todo solo. No intentaba ser fuerte con su propio esfuerzo.
Él transformaba sus momentos de vulnerabilidad en encuentros con el amor del Padre. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo también. Él no quiere que escondas tus heridas, que disfraces tus luchas, que finjas que estás bien cuando no lo estás. Él quiere que le traigas todo a Él: el dolor, el miedo, la rabia, la decepción, el agotamiento, la soledad, todo. Porque es precisamente en esos lugares quebrados, en esas áreas heridas, en esas partes de ti de las que más te avergüenzas, donde el poder de Dios se manifiesta de forma más poderosa. No es a pesar de tus debilidades que Dios te ama. Es a través de ellas que Él demuestra su fuerza. No es cuando estás perfecto que Él te acepta. Es cuando estás quebrado que Él te restaura. Y esta restauración no sucede de una vez. Es un proceso, un camino, una jornada de descubrimiento y sanación que a veces es dolorosa, pero siempre es transformadora. Una jornada en la que aprendes a reemplazar las mentiras que creíste por verdades que liberan. En la que cambias las definiciones del mundo por las definiciones de Dios. En la que dejas de vivir para impresionar y empiezas a vivir para expresar quién eres realmente en Él. Esa jornada comienza cuando tienes el valor de detenerte, de huir del ruido, de retirarte a un lugar donde puedes escuchar no solo las voces que te critican, sino la voz que te ama. No solo los susurros que te condenan, sino el clamor que te libera. No solo los miedos que te paralizan, sino la esperanza que te mueve. Jesús hizo esto, regularmente, consistentemente, intencionalmente. Y cada vez que Él volvía de sus momentos de retiro, Él estaba más centrado, más claro sobre su misión, más lleno del amor del Padre. No porque Él se hubiera convertido en una persona diferente, sino porque Él se había recordado a sí mismo quien siempre fue. Y eso es lo que puede suceder contigo también, cuando dejas de huir de tus emociones y empiezas a huir hacia Dios con tus emociones. Cuando dejas de esconder tus necesidades y empiezas a presentárselas al único que puede atenderlas verdaderamente. Cuando dejas de intentar ser fuerte solo y empiezas a encontrar tu fuerza en la debilidad que busca ayuda. No es un proceso fácil, no es una fórmula mágica, no es una solución instantánea. Es un camino que requiere valor, paciencia y mucha gracia. Un camino en el que vas a descubrir verdades sobre ti mismo que quizás prefieras no saber. Pero también un camino en el que vas a descubrir verdades sobre Dios que cambiarán tu vida para siempre. Verdades como el hecho de que Él no está sorprendido con tus luchas, que Él no se decepciona con tus debilidades, que Él no te ama menos en tus días malos, que su gracia es suficiente no solo para salvarte, sino para sostenerte, que su amor por ti no fluctúa de acuerdo con tu desempeño, sino que permanece constante como su propia naturaleza. Y cuando estas verdades comienzan a establecerse en lo profundo de tu corazón, cuando empiezan a reemplazar las mentiras que has creído, algo hermoso sucede. Empiezas a vivir con una libertad que nunca imaginaste posible, una libertad que no depende de las circunstancias externas, sino que nace de la certeza interna de quién eres en Dios. Dejas de intentar ser perfecto y empiezas a ser auténtico. Dejas de intentar impresionar y empiezas a expresar. Dejas de vivir con miedo a decepcionar y empiezas a vivir con la confianza de quien es profundamente amado. Dejas de huir de ti mismo y empiezas a huir hacia Dios. Y esa es la diferencia fundamental entre la huida destructiva y el retiro constructivo. La huida destructiva es un intento de escapar de quien eres. El retiro constructivo es un movimiento hacia quien realmente eres en Dios. La huida destructiva te aleja de tus responsabilidades y relaciones. El retiro constructivo te prepara para abrazarlas con más amor y sabiduría. Jesús nos mostró la diferencia. Cuando Él se retiraba, no estaba abandonando su misión. Estaba preparándose para cumplirla con excelencia. No estaba huyendo de la gente. Estaba renovándose para amarlas mejor. No estaba evitando sus responsabilidades. Estaba fortaleciéndose para llevarlas con gracia. Y tú puedes aprender a hacer lo mismo. Puedes aprender a reconocer cuándo necesitas detenerte no por pereza, sino por sabiduría. Cuando necesitas apartarte no por egoísmo, sino por un santo amor propio. Cuando necesitas decir no a algunas cosas buenas para decir sí a la cosa mejor. Tiempo de calidad con aquel que más te ama. Pero esto requiere un cambio de perspectiva. Requiere que empieces a ver tus momentos de necesidad no como fallas, sino como oportunidades. No como señales de debilidad, sino como invitaciones a la dependencia de Dios. No como pruebas de que no eres lo suficientemente bueno,
sino como recordatorios de que eres humano, y eso está bien a los ojos del Creador. Requiere también que aprendas a ser amable contigo mismo, que dejes de tratarte peor de lo que tratarías a un amigo querido, que empieces a hablarte con la misma compasión que Jesús demostró para con los cansados y abrumados, que aceptes que el crecimiento no es lineal, la sanación no es instantánea, y la santificación es un proceso que dura toda la vida. Y aún más importante, requiere que aprendas a confiar en el timing de Dios, que aceptes que hay momentos para sembrar y momentos para cosechar, momentos para hablar y momentos para callar, momentos para servir y momentos para ser servido por el amor incondicional del Padre. Jesús vivió dentro de ese timing. Él sabía cuándo era hora de estar con las multitudes y cuándo era hora de estar a solas con el Padre. Sabía cuándo era hora de sanar y cuándo era hora de orar. Sabía cuándo era hora de enseñar y cuándo era hora de simplemente ser. Y esa sabiduría no vino naturalmente. Vino de una intimidad profunda con el Padre, de una práctica constante de buscar su rostro, de una disposición a elegir lo que el Padre quería por encima de lo que la gente esperaba. Tú puedes desarrollar esa misma sabiduría. Puedes aprender a discernir entre las voces que gritan por tu atención y la voz que susurra su amor. Puedes crecer en la habilidad de reconocer cuando estás actuando por amor y cuando estás actuando por miedo. Puedes volverte más sensible a los momentos en que Dios te está llamando a una pausa sagrada. Pero esto solo sucede cuando dejas de tener miedo de tus propios momentos de vulnerabilidad y empiezas a verlos como puertas de entrada a una intimidad mayor con Dios. Cuando dejas de huir de tus emociones difíciles y empiezas a llevarlas al único que puede transformarlas. Cuando dejas de esconder tus necesidades y empiezas a presentárselas al Dios que las conoce mejor que tú mismo. Esa es la jornada de la sanación interior. No se trata de volverse perfecto, sino de volverse completo. No se trata de nunca más tener problemas, sino de aprender a llevarlos a Dios. No se trata de ser fuerte solo, sino de encontrar fuerza en la debilidad que busca ayuda. Y Jesús inició esa jornada para nosotros cuando eligió honrar su humanidad, cuando eligió mostrarnos que es posible ser vulnerable y santo al mismo tiempo, cuando eligió enseñarnos que nuestra fuerza no está en nuestra capacidad de nunca necesitar nada, sino en nuestro valor de llevar nuestras necesidades al Padre. Él nos dio permiso para ser humanos, para tener limitaciones, para necesitar renovación, para buscar momentos de intimidad con Dios no como un lujo, sino como una necesidad vital, para entender que nuestra identidad no está en lo que hacemos, sino en quienes somos en Él. Y cuando aceptas ese permiso, cuando dejas de luchar contra tu propia humanidad y empiezas a abrazarla como un regalo de Dios, algo revolucionario sucede en tu alma. Las mentiras que has creído empiezan a perder poder. Los miedos que te han controlado empiezan a disolverse. Las voces que te han acusado empiezan a ser reemplazadas por la voz que te ama. No te conviertes en una persona diferente. Te conviertes en la persona que siempre estuviste destinado a ser. No pierdes tu sensibilidad o tus emociones. Aprendes a canalizarlas hacia Dios. No dejas de importarte la gente. Aprendes a amarlas desde un lugar de plenitud en lugar de vacío. Y esto, mi querido amigo, mi querida hermana, es lo que Jesús quería que descubrieras cuando Él nos dio el ejemplo de los retiros, que hay un lugar en Dios donde puedes ser completamente tú mismo sin miedo al rechazo, donde puedes traer todas tus heridas sin miedo al juicio, donde puedes expresar todas tus necesidades sin miedo a ser una carga. Ese lugar no es un lugar físico, es un espacio espiritual. Es la presencia de Dios a la que puedes acceder en cualquier momento, en cualquier lugar, siempre que elijas huir de las mentiras a la verdad, de la condenación a la gracia, del miedo al amor. Quiero hacer una pausa aquí y te invito a un momento de honestidad radical. Si has llegado hasta este punto y reconoces que has cargado con mentiras sobre ti mismo, que has vivido con miedo a no ser suficiente, que has intentado ganar un amor que ya es tuyo, deja tu me gusta en este video. Es una forma de decir que estás listo para empezar a cuestionar esas mentiras y buscar la verdad en Dios. Comparte este mensaje con alguien que sabes que está luchando contra los mismos miedos, que necesita escuchar que Dios lo ama no por lo que hace, sino por quien es. Y en los comentarios, si te sientes cómodo, cuéntame, ¿cuál es la mentira sobre ti mismo que más te cuesta soltar? Tu valor de ser vulnerable puede ser lo que otra persona necesita para comenzar su propia jornada de sanación.
porque entender que tenemos permiso para huir de las mentiras y correr hacia la verdad es solo el comienzo. Lo que viene a continuación es aún más transformador. Descubrir que esos momentos de huida sagrada no son pausas en nuestra jornada espiritual, sino preparación para algo mucho más grande de lo que imaginamos. Es descubrir que Dios no solo permite nuestros momentos de retiro, Él los usa para prepararnos para una revelación que puede cambiarlo todo. Ahora llegamos al momento más hermoso de toda esta jornada, el lugar donde todas las piezas encajan, y finalmente comprendes lo que Dios estaba haciendo todo el tiempo. Porque hay una revelación esperándote, una verdad que va a transformar completamente la manera en que percibes no solo tus momentos de cansancio y necesidad de pausa, sino toda tu vida cristiana. ¿Recuerdas todas esas veces que Jesús huyó? De esos momentos en que Él se retiró de las multitudes, se apartó de las expectativas, dijo no a las demandas inmediatas. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué sucedió después de cada uno de esos episodios? Porque aquí está el secreto que lo cambiará todo. Cada retiro de Jesús resultó en algo extraordinariamente mayor de lo que Él había dejado atrás. Cuando Jesús se retiró para orar en aquella madrugada en Cafarnaúm, huyendo de las multitudes que tocaban a la puerta de Pedro, Él volvió con una claridad revolucionaria sobre su misión. No volvió solo descansado, volvió transformado. Fue en ese momento de soledad con el Padre que Él recibió la dirección para expandir su ministerio a otras ciudades. La huida de aquella mañana resultó en la multiplicación del impacto de su amor. Cuando Él huyó al monte después de multiplicar los panes, cuando la multitud quería hacerlo rey terrenal, fue ese retiro el que lo preparó para andar sobre las aguas y llegar hasta los discípulos que luchaban contra la tormenta. La huida de la expectativa humana resultó en la manifestación sobrenatural del poder divino. Cuando Él se apartó de Judea por seguridad, cuando los fariseos tramaban contra su vida, fue durante ese periodo de aparente inactividad que Él recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo. Y fue exactamente porque Él se había retirado, porque había creado ese espacio sagrado, que Él pudo discernir el timing perfecto de Dios para regresar y realizar el milagro más grande hasta entonces, la resurrección de alguien que llevaba 4 días muerto. ¿Estás viendo el patrón? Cada momento en que Jesús eligió honrar sus limitaciones humanas, cada vez que Él dijo no a las expectativas inmediatas para decir sí a lo que el Padre estaba realmente pidiendo, el resultado fue una manifestación aún mayor del poder y del amor de Dios. Esto no fue coincidencia, fue estrategia divina. Fue la sabiduría de alguien que entendía perfectamente cómo funciona el reino de Dios. Jesús sabía que hay momentos en que necesitas vaciarte para ser lleno, momentos en que necesitas detenerte para acelerar, momentos en que necesitas retroceder para avanzar con más fuerza. Y aquí está la revelación que puede cambiar tu vida para siempre. Dios quiere hacer lo mismo contigo. Esos momentos en que sientes necesidad de detenerte, de retirarte, de buscar renovación, no son interrupciones en el plan de Dios para tu vida. Son parte esencial de ese plan. No son pausas en tu misión. Son preparación para una versión ampliada de tu misión. Piensa conmigo sobre esto por un momento. ¿Y si te dijera que esa exhaustión que estás sintiendo no es una señal de que estás fallando, sino una invitación a algo más grande? ¿Y si esa gana de huir, de tener un momento a solas con Dios, no es debilidad espiritual, sino sabiduría divina susurrando que es hora de que te prepares para la próxima fase de lo que Él ha planeado para ti? Porque aquí hay algo que quizás nadie te haya dicho nunca. Dios rara vez usa a personas vacías para hacer cosas grandes. Él usa a personas llenas, no a personas que nunca se cansan, sino a personas que saben cómo renovarse. No a personas que nunca tienen limitaciones, sino a personas que honran sus limitaciones y buscan en Él la fuerza que va más allá de ellas. Jesús nos mostró esto de forma práctica. Cada retiro era seguido por una manifestación mayor del poder de Dios. Cada pausa resultaba en una aceleración del reino. Cada momento de aparente inactividad era en realidad preparación para actividad sobrenatural. Y eso sucedía porque en esos momentos de soledad, Jesús no solo descansaba, Él se realineaba. No solo recuperaba energías, Él recibía revelación. No solo se apartaba de las demandas externas, Él se conectaba con el propósito eterno que el Padre había planeado desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que Dios quiere hacer en tus momentos de retiro también. Él no quiere solo darte descanso, aunque eso sea importante.
Él quiere darte revelación. No quiere solo renovar tus energías físicas, aunque eso sea necesario. Él quiere renovar tu visión espiritual. No quiere solo apartarte de las presiones del mundo, aunque eso sea beneficioso. Él quiere conectarte con propósitos que son más grandes de lo que puedes imaginar. Pero para que esto suceda, necesitas cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que significa huir como Jesús huyó. Necesitas entender que no se trata de escapismo irresponsable, sino de estrategia espiritual. No se trata de pereza disfrazada, sino de preparación intencional. No se trata de abandonar tus responsabilidades, sino de fortalecerte para llevarlas con excelencia. Porque fíjate, cuando te retiras para buscar a Dios, cuando honras tus necesidades humanas y buscas en Él renovación, no estás perdiendo el tiempo. Estás invirtiendo en lo que realmente importa. No estás siendo improductivo. Estás siendo estratégico. No estás huyendo de la vida. Te estás preparando para vivirla con más plenitud. Esto cambia completamente la manera en que percibes esos momentos de cansancio, ¿verdad? Esa sensación de que necesitas detenerte deja de ser una señal de fracaso y se convierte en una invitación a la grandeza. Esa gana de apartarte deja de ser culpa y se convierte en sabiduría. Esa necesidad de renovación deja de ser debilidad y se convierte en fuerza en formación. Porque aquí hay una verdad que puede revolucionar tu vida espiritual. Dios no está solo interesado en lo que puedes hacer por Él hoy. Él está interesado en lo que puedes llegar a ser para Él mañana. Él no está solo enfocado en tu utilidad presente. Él está invirtiendo en tu potencial futuro. Él no está solo pensando en tu capacidad actual. Él está desarrollando tu capacidad eterna. Y esa perspectiva eterna lo cambia todo. Porque cuando entiendes que Dios está jugando un juego a largo plazo con tu vida, que Él está construyendo algo en ti que durará para siempre, empiezas a ver tus momentos de necesidad no como obstáculos, sino como oportunidades, no como problemas a resolver rápidamente, sino como procesos a abrazar completamente. Jesús comprendía esto perfectamente. Cuando Él se retiraba, no estaba solo cuidando del presente, estaba preparándose para el futuro. No estaba solo resolviendo el cansancio del momento, estaba fortaleciéndose para los desafíos que vendrían. No estaba solo lidiando con las presiones actuales, estaba capacitándose para llevar glorias futuras. Y tú puedes aprender a vivir con esa misma perspectiva. Puedes empezar a ver tus momentos de pausa no como necesidades inconvenientes, sino como inversiones estratégicas. No como señales de que no eres lo suficientemente fuerte para la vida que tienes, sino como preparación para una vida aún mayor de lo que imaginas. Porque Dios tiene planes para ti que son más grandes que tu capacidad actual, sueños que son más grandes que tu fuerza presente, propósitos que son más grandes que tu comprensión en este momento. Y Él sabe que para que puedas llevar esas cosas más grandes, necesitas ser fortalecido de forma mayor. Necesitas ser preparado de forma más profunda. Necesitas ser renovado de forma más completa. Es por eso que Él permite, e incluso orquesta, momentos en tu vida en que te sientes abrumado. No porque Él quiera destruirte, sino porque Él quiere reconstruirte. No porque Él quiera romperte, sino porque Él quiere remodelarte. No porque Él no se preocupe por tu cansancio, sino porque Él se preocupa por tu destino. Y aquí está la belleza de todo esto. No necesitas tener miedo de esos momentos de necesidad. No necesitas sentirte culpable cuando llegan. No necesitas luchar contra ellos como si fueran enemigos. Puedes abrazarlos como amigos. Puedes recibirlos como regalos. Puedes verlos como invitaciones a una intimidad con Dios que nunca experimentaste antes. Porque es justamente cuando te sientes más débil que Dios puede mostrar su fuerza de forma más clara. Es cuando te sientes más limitado que Él puede demostrar su infinitud de forma más poderosa. Es cuando te sientes más necesitado que Él puede revelar su suficiencia de forma más completa. Jesús sabía esto. Por eso Él no luchaba contra sus limitaciones humanas. Él las abrazaba como oportunidades para que el poder del Padre se manifestara. No se avergonzaba de sus necesidades. Él las presentaba al Padre como invitaciones a una comunión más profunda. No escondía sus momentos de debilidad. Él los transformaba en plataformas para la fuerza divina. Y cuando aprendes a hacer lo mismo, cuando dejas de luchar contra tus limitaciones y empiezas a llevarlas a Dios, algo extraordinario sucede. Descubres que Él no solo atiende tus necesidades,
Él las usa como material de construcción para algo mucho más grande de lo que pediste o imaginaste. Tu necesidad de descanso se convierte en oportunidad para revelación. Tu cansancio se convierte en suelo fértil para el crecimiento. Tu agotamiento se convierte en puerta de entrada para una renovación que no proviene solo del sueño, sino de la presencia viva del Dios que nunca duerme ni se adormece, pero que cuida de ti mientras descansas. Tu necesidad de soledad se convierte en invitación a la intimidad. Tu deseo de silencio se convierte en espacio para escuchar la voz de Dios de forma más clara. Tu voluntad de apartarte de las multitudes se convierte en oportunidad para acercarte al único que realmente importa. Tu necesidad de detenerte se convierte en tiempo para recalibrar. Tu momento de pausa se convierte en oportunidad para redireccionamiento. Tu periodo de aparente inactividad se convierte en preparación para actividad sobrenatural. Y así como sucedió con Jesús, cuando vuelves de esos momentos de retiro, no vuelves solo descansado, vuelves transformado. No vuelves solo con energías renovadas, vuelves con perspectivas expandidas. No vuelves solo curado del cansancio, vuelves equipado para la grandeza. Vuelves con claridad sobre cosas que antes eran confusas, con paz sobre situaciones que antes te preocupaban, con fuerza para enfrentar desafíos que antes parecían imposibles, con amor para personas que antes te irritaban, con sabiduría para decisiones que antes te paralizaban. Porque en los momentos de intimidad con Dios, Él no solo restaura lo que se perdió, Él añade cosas que nunca existieron. No solo arregla lo que estaba roto, Él construye capacidades que no estaban allí antes. No solo cura heridas antiguas, Él implanta sueños nuevos. Y eso sucede porque Dios está siempre haciendo cosas nuevas, siempre creando posibilidades mayores, siempre abriendo puertas que ni siquiera sabías que existían, siempre preparándote para versiones de tu vida que son más abundantes, más impactantes, más llenas de propósito de lo que logras concebir en este momento. Jesús vivió esto. Cada retiro era seguido por una demostración mayor del poder de Dios. Cada momento de soledad resultaba en una multiplicación del impacto de su ministerio. Cada pausa estratégica preparaba el camino para avances sobrenaturales. Y lo mismo puede suceder contigo. De hecho, lo mismo quiere suceder contigo. Dios está esperando que dejes de luchar contra tus necesidades humanas y empieces a verlas como oportunidades divinas. Está esperando que dejes de sentirte culpable por necesitar renovación y empieces a sentirte agradecido por tener un Dios que la provee. Él está esperando que entiendas que esos momentos en que te sientes abrumado no son señales de que Él te abandonó, sino invitaciones para que te acerques más a Él. Que esos periodos en que sientes ganas de huir no son evidencias de que no sirves para la vida cristiana, sino indicaciones de que estás listo para una dimensión más profunda de ella. Porque aquí está lo que sucede cuando realmente aceptas esto, cuando dejas de resistirte a tus momentos de necesidad y empiezas a recibirlos como regalos de Dios. Descubres que Él tenía un plan todo el tiempo, que Él sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando permitió que llegaras a tu límite, que Él vio tu agotamiento llegar mucho antes de que lo notaras y ya había preparado el remedio. Descubres que Dios no es tomado por sorpresa por tus limitaciones. Él las diseñó. No se irrita con tus necesidades. Él las creó. No se decepciona cuando necesitas detenerte. Él orquestó los momentos correctos para que eso sucediera. Y cuando finalmente entiendes esto, cuando esta verdad penetra en lo profundo de tu corazón, algo revolucionario sucede en tu alma. Dejas de vivir con miedo a decepcionar a Dios y empiezas a vivir con la confianza de quien sabe que es profundamente amado. Dejas de intentar impresionar al Padre y empiezas a descansar en el hecho de que Él ya está impresionado contigo. Dejas de esforzarte para ganar su aprobación y empiezas a recibir su aceptación. Dejas de ver la vida cristiana como una actuación que necesita ser mantenida y empiezas a verla como una relación que necesita ser nutrida. Dejas de percibir tus momentos de debilidad como fallas de carácter y empiezas a entenderlos como oportunidades de gracia. Dejas de interpretar tu humanidad como un obstáculo a la espiritualidad y empiezas a abrazarla como parte integral de ella. Y es ahí donde descubres lo que Jesús realmente quería que aprendieras cuando Él nos dio el ejemplo de los retiros. Que la vida cristiana no se trata de ser superhumano. Se trata de ser completamente humano en la presencia de un Dios completamente divino. No se trata de nunca tener necesidades. Se trata de llevar tus necesidades al único que puede atenderlas verdaderamente.
No se trata de impresionar a Dios con nuestra fuerza. Se trata de encontrar fuerza en la debilidad que busca ayuda. Cuando vives así, cuando dejas de intentar ser lo que no eres y empiezas a ser quien realmente eres en la presencia de Dios, descubres una libertad que no sabías que existía, una paz que no depende de las circunstancias, una alegría que no está condicionada a tu desempeño, una confianza que no fluctúa de acuerdo con tus sentimientos. Descubres que puedes ser honesto con Dios sobre todo, sobre tus miedos, tus dudas, tus luchas, tus sueños, tus necesidades, tus limitaciones. Y que Él no solo escucha todo eso con paciencia, Él usa todo eso como material para construir algo hermoso en ti. Tus miedos se convierten en oportunidades para experimentar su valor. Tus dudas se convierten en invitaciones para descubrir su fidelidad. Tus luchas se convierten en plataformas para demostrar su fuerza. Tus sueños se convierten en espacios donde su creatividad puede expresarse. Tus necesidades se convierten en portales donde su provisión puede manifestarse. Tus limitaciones se convierten en marcos donde su gracia puede brillar. Y eso no sucede a pesar de que seas humano. Sucede porque eres humano. No sucede cuando trasciendes tus limitaciones. Sucede cuando las abrazas como partes del diseño de Dios para tu vida. No sucede cuando te vuelves perfecto. Sucede cuando te vuelves auténtico. Jesús nos mostró esto de forma práctica. Él no intentó esconder su humanidad. Él la vivió plenamente. No intentó fingir que no tenía limitaciones. Él las honró completamente. No intentó impresionar a la gente con su divinidad. Él las tocó con su humanidad. Y fue exactamente esa combinación de divinidad perfecta con humanidad auténtica lo que hizo a Jesús irresistible. Lo que hizo que la gente se sintiera segura en su presencia. Lo que permitió que los cansados y abrumados se acercaran sin miedo. Lo que creó un espacio donde los pecadores se sentían aceptados y los heridos encontraban sanación. Tú puedes crear ese mismo tipo de espacio en tu vida. Puedes convertirte en el tipo de persona que otros buscan cuando están quebrados porque saben que tú entiendes lo que es estar quebrado. Puedes ser alguien que otros buscan cuando están cansados porque saben que tú conoces el camino hacia el verdadero descanso. Puedes transformarte en una fuente de esperanza para personas desesperanzadas porque ven en ti a alguien que ya estuvo donde ellos están y encontró el camino de regreso a la vida. Pero esto solo sucede cuando dejas de intentar ser perfecto y empiezas a ser real. Cuando dejas de esconder tus heridas y permites que Dios las transforme en fuentes de sanación para otros. Cuando dejas de negar tus necesidades y empiezas a testificar cómo Dios las atiende. Porque aquí hay algo hermoso sobre el reino de Dios. Él usa a personas quebradas para sanar a personas quebradas. Usa a personas que ya estuvieron perdidas para encontrar a personas perdidas. Usa a personas que conocen el dolor para consolar a personas con dolor. Usa a personas que experimentaron su gracia para demostrar su gracia. Y cuanto más aceptas tu propia humanidad, cuanto más permites que Dios trabaje a través de tus debilidades, más te conviertes en un canal eficaz de su amor para el mundo, no a pesar de tus limitaciones, sino a través de ellas. No cuando te vuelves perfecto, sino cuando te vuelves transparente sobre tu imperfección y sobre cómo Dios la redime. Jesús hizo esto. Él usó su humanidad como puente para alcanzar la humanidad de los demás. Usó su experiencia de limitación para conectarse con personas limitadas. Usó sus momentos de necesidad para demostrar que es seguro tener necesidades en la presencia de Dios. Y cuando Él huía de las multitudes para orar, estaba modelando para nosotros cómo hacer esa conexión de forma sostenible, cómo servir a los demás sin destruirse en el proceso, cómo amar genuinamente sin vaciarse por completo, cómo ser un canal de la gracia de Dios sin convertirse en una tubería con fugas. Él nos mostró que hay un ritmo divino para la vida, un flujo sagrado entre dar y recibir, entre servir y ser renovado, entre estar disponible para la gente y estar presente con Dios. Y que cuando honras ese ritmo, cuando vives dentro de ese flujo, descubres un tipo de sostenibilidad espiritual que pocos cristianos conocen. Una sostenibilidad que no depende de la fuerza de voluntad, sino de la sabiduría espiritual, que no se basa en el esfuerzo personal, sino en la dependencia divina, que no proviene de intentar ser fuerte solo, sino de encontrar fuerza en la debilidad que busca ayuda. Y esta sostenibilidad no es solo para tu propio beneficio, es para el beneficio de todos los que serán impactados por tu vida. Porque cuando vives de forma sostenible espiritualmente, puedes amar de forma sostenible relacionalmente,
Puedes servir de forma sostenible ministerialmente. Puedes impactar de forma sostenible eternamente. Te conviertes en como Jesús, alguien que puede estar presente con personas en crisis sin absorber su crisis, que puede amar a personas heridas sin dejarse contaminar por sus heridas, que puede servir a personas necesitadas sin volverse necesitado en el proceso. Y esto solo es posible cuando aprendes el secreto que Jesús nos enseñó, que hay poder en la pausa, fuerza en el retiro, crecimiento en la renovación. Que tus momentos de necesidad no son interrupciones en el plan de Dios, sino partes esenciales de Él. Que Dios no solo permite que tengas limitaciones humanas, Él las usa como herramientas para construir capacidades divinas en ti. Esa es la revelación que lo cambia todo. Esa es la verdad que te libera de una vida de desempeño espiritual a una vida de relación auténtica con Dios. Esa es el descubrimiento que transforma tus momentos de debilidad en plataformas de fuerza, tus periodos de necesidad en oportunidades de provisión, tus tiempos de pausa en preparación para propósito. Jesús sabía esto, lo vivió, y nos dejó ese ejemplo no para hacernos sentir culpables por nuestra humanidad, sino para mostrarnos cómo vivir nuestra humanidad de forma que honre a Dios y bendiga a las personas a nuestro alrededor. Cuando finalmente aceptas esto, cuando dejas de luchar contra el diseño de Dios para tu vida y empiezas a fluir con Él, descubres que Él tenía razón todo el tiempo, que tus momentos de necesidad realmente eran invitaciones a una intimidad mayor, que tus periodos de cansancio realmente eran preparación para una capacidad mayor, que tus tiempos de aparente debilidad realmente eran inversiones en fuerza futura, y dejas de tener miedo de tus propios límites y empiezas a verlos como regalos. Dejas de sentirte avergonzado de tus necesidades y empiezas a sentirte agradecido por tener un Dios que las atiende. Dejas de resistirte a tus momentos de vulnerabilidad y empiezas a abrazarlos como puertas de entrada a una vida más auténtica e impactante. Esto es lo que Jesús quería que descubrieras. Esto es lo que Él te estaba enseñando cuando eligió huir de las multitudes. Que tienes permiso divino para ser humano. Que tus limitaciones no son bugs, son recursos. Que tus momentos de necesidad no son fallas, son oportunidades. Que tu humanidad no es un obstáculo a la espiritualidad, es el vehículo a través del cual ella se expresa de forma más bella y poderosa. Quiero hacer una pausa aquí y te invito a algo muy especial. Si has llegado hasta este punto y sientes que Dios te está dando no solo permiso, sino invitación para vivir de forma más auténtica, más sostenible, más alineada con el diseño que Él tiene para ti, quiero que dejes un comentario diciendo: yo acepto esta invitación. Comparte este video con alguien que sabes que necesita esa misma revelación, que necesita entender que Dios tiene planes mayores para los momentos difíciles de su vida. Y suscríbete al canal, porque juntos vamos a seguir descubriendo verdades que liberan, que sanan, que transforman nuestra manera de vivir la fe. En los comentarios cuéntame, ¿qué tipo de retiro sagrado sientes que Dios te está llamando a vivir? Quiero saber cómo esta revelación está impactando tu corazón y qué pasos prácticos quieres dar para honrar el diseño de Dios para tu vida. Porque entender que Dios transforma nuestros momentos de necesidad en plataformas de propósito es solo el comienzo de una jornada aún más hermosa. Una jornada que nos lleva al lugar donde todas esas verdades se unen en una oración que lo cambia todo. En un momento de entrega que sella esta nueva manera de vivir. En una declaración de confianza que nos prepara para caminar en libertad por el resto de nuestras vidas. Aquí estamos, al final de esta jornada que comenzó con una pregunta que quizás te haya chocado un poco. ¿Por qué huía Jesús? Y ahora, después de caminar juntos por este descubrimiento, espero que veas que esa pregunta no era solo sobre Jesús. Era sobre ti, era sobre mí, era sobre todos nosotros que un día sentimos esa profunda necesidad de simplemente detenernos, respirar y encontrar un lugar seguro donde pudiéramos ser completamente honestos sobre nuestras necesidades, nuestros límites, nuestra humanidad. Comenzamos hablando sobre las huidas de Jesús, pero descubrimos que no eran huidas de verdad, eran retiros sagrados, eran momentos estratégicos de renovación, eran pausas intencionales que preparaban el camino para milagros mayores, para revelaciones más profundas, para un impacto más poderoso. Jesús no huía porque fuera débil. Él se retiraba porque era sabio. No escapaba porque no le importara. Él hacía una pausa porque amaba demasiado para servir de cualquier manera. Y a lo largo de esta conversación, espero que hayas descubierto que lo mismo se aplica a ti.
que esa gana que a veces sientes de apartarte, de tener un momento a solas, de buscar renovación en la presencia de Dios, no es señal de debilidad espiritual, es señal de sabiduría espiritual despertando. Es el Espíritu Santo susurrando en tu corazón que hay un ritmo divino para la vida, un flujo sagrado entre dar y recibir, entre servir y ser renovado. Hablamos sobre cómo nuestra cultura, y a veces incluso nuestra cultura cristiana, nos enseña que estar siempre disponible es una virtud, que nunca decir no es amor, que agotarse por los demás es santidad. Pero Jesús nos mostró un camino diferente. Él nos enseñó que hay una diferencia abismal entre servir por amor y servir por obligación, entre estar disponible porque tu corazón desborda y estar disponible porque la gente lo espera de ti. Exploramos esas mentiras profundas que muchos de nosotros cargamos en el fondo del alma. Mentiras que susurran que nuestro valor está en lo que hacemos, no en quienes somos. Que el amor de Dios es condicional a nuestro desempeño. Que si no somos perfectos, seremos rechazados. Y vimos cómo Jesús, al retirarse de las multitudes, estaba confrontando cada una de esas mentiras. Nos estaba mostrando que Dios nos ama no por lo que hacemos, sino por quienes somos. Que su gracia no está condicionada a nuestra perfección, sino enraizada en su naturaleza. Nos sumergimos en esos miedos que todos conocemos pero pocos admiten. El miedo a no ser suficiente. El miedo a ser reemplazados si nos detenemos. El miedo a que otros descubran que somos humanos, que tenemos limitaciones, que necesitamos cuidado. Y descubrimos que Jesús también experimentó la tensión de la humanidad, pero eligió honrarla en lugar de negarla. Eligió mostrarnos que es posible ser vulnerable y santo al mismo tiempo. Y entonces llegamos a la revelación más hermosa de todas, que Dios no solo permite nuestros momentos de necesidad, Él los usa. No solo tolera nuestras limitaciones, Él las transforma en plataformas para su gracia. No solo acepta nuestra humanidad, Él la abraza como el vehículo perfecto, a través del cual su amor puede expresarse de forma más poderosa y auténtica. Descubrimos que cada retiro de Jesús resultó en algo extraordinariamente mayor de lo que Él había dejado atrás, que cada pausa fue seguida por un avance, que cada momento de aparente inactividad fue en realidad preparación para actividad sobrenatural, y que el mismo patrón puede repetirse en nuestra vida cuando aprendemos a honrar nuestros límites de la misma forma que Jesús honró los suyos. Todo esto nos llevó a una comprensión completamente nueva de lo que significa vivir una vida cristiana auténtica. No se trata de ser superhumano, se trata de ser completamente humano en la presencia de un Dios completamente divino. No se trata de nunca tener necesidades. Se trata de llevar tus necesidades al único que puede atenderlas verdaderamente. No se trata de impresionar a Dios con nuestra fuerza. Se trata de encontrar fuerza en la debilidad que busca ayuda. Y ahora, mi querido amigo, mi querida hermana, quiero invitarte a un momento que puede sellar todo esto en tu corazón. Un momento en que puedes hablar directamente con este Dios que entiende perfectamente tu humanidad, porque eligió vivirla a través de su Hijo. Un momento en que puedes presentarle no solo tus logros y tus éxitos, sino tus necesidades, tus límites, tus necesidades más profundas de renovación y cuidado. Vamos a orar juntos. Y si te sientes cómodo, permite que esta oración sea tuya también. Permite que estas palabras expresen lo que quizás no logras verbalizar solo, pero que tu corazón sabe que es verdad. Padre amado, gracias porque tú nos conoces mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Gracias porque cuando Jesús anduvo entre nosotros, Él nos mostró que es posible ser plenamente humano y plenamente santo al mismo tiempo. Gracias porque Él honró sus limitaciones y nos dio permiso para honrar las nuestras también. Perdónanos, Señor, por las veces en que intentamos ser más fuertes de lo que realmente somos, por las veces en que fingimos estar bien cuando no lo estábamos, por las veces en que dijimos sí cuando nuestro corazón gritaba no, porque pensábamos que era eso lo que tú esperabas de nosotros. Perdónanos por transformar tu amor incondicional en una lista de tareas que necesitábamos cumplir para merecer tu aprobación. Hoy elegimos creer en la verdad que Jesús nos enseñó, que tú nos amas no por lo que hacemos, sino por quienes somos, que tu gracia no está condicionada a nuestro desempeño, sino enraizada en tu naturaleza, que nuestras limitaciones no son defectos de fabricación, sino características de diseño que tú puedes usar para mostrar tu fuerza. Señor, danos sabiduría para reconocer cuándo necesitamos detenernos,
valor para detenernos cuando sea necesario, y confianza de que cuando nos retiramos para buscar renovación en ti, no estamos siendo egoístas, estamos siendo sabios, no estamos abandonando nuestra misión, nos estamos preparando para cumplirla con excelencia. Sana cualquier culpa que aún cargamos por tener necesidades humanas, cualquier vergüenza que sentimos por no poder cumplir con todas las expectativas, cualquier miedo que tenemos de que si mostramos nuestra vulnerabilidad, seremos rechazados. Recuérdanos que fue en nuestra vulnerabilidad que tú elegiste revelarte a través de Jesús. Gracias porque cuando estamos cansados, tú no te irritas. Cuando necesitamos un tiempo, tú no te decepcionas. Cuando reconocemos nuestros límites, tú no nos amas menos. Al contrario, tú nos amas exactamente como somos, con todas nuestras necesidades y limitaciones. Ayúdanos a vivir de forma sostenible espiritualmente, para que podamos amar de forma sostenible relacionalmente. Enséñanos el ritmo sagrado entre dar y recibir, entre servir y ser renovados por ti. Muéstranos cómo usar nuestros momentos de pausa no como escapismo, sino como preparación para un propósito mayor. Y Señor, usa nuestra jornada de aprendizaje sobre esto para tocar el corazón de otras personas que también están luchando por aceptar su propia humanidad. Que nuestra transparencia sobre nuestras necesidades cree espacios seguros donde otros puedan ser honestos sobre las suyas también. Que nuestra aceptación de nuestros límites dé permiso para que otros acepten los suyos. Gracias, porque tú tienes planes para nosotros que son más grandes que nuestra capacidad actual. Sueños que son más grandes que nuestra fuerza presente. Propósitos que son más grandes que nuestra comprensión en este momento. Y gracias porque tú sabes exactamente cómo prepararnos para llevar esas cosas más grandes. Que podamos confiar en tu timing. Que podamos descansar en tu provisión. Que podamos encontrar nuestra identidad no en lo que hacemos, sino en quienes somos en ti. Y que podamos vivir con la libertad que viene de saber que somos profundamente amados, no por nuestra perfección, sino por tu gracia. Lléanos de tu Espíritu Santo. Renueva nuestra mente con tu verdad. Sana nuestro corazón con tu amor. Y usa nuestra vida para mostrar al mundo que es posible vivir de forma auténtica e impactante al mismo tiempo. En el nombre de Jesús, que nos dio el ejemplo perfecto de cómo honrar nuestra humanidad mientras cumplimos propósitos divinos. Amén. Mientras aún estás en ese lugar de oración, quiero que sepas algo. No necesitas salir de aquí cargando el peso de intentar ser perfecto. No necesitas esforzarte para nunca más sentir cansancio o necesidad de pausa. No necesitas fingir que esta conversación resolvió todos tus problemas internos de una vez por todas. Lo que puedes hacer es llevar contigo la certeza de que tienes un Padre en el cielo que entiende perfectamente cada aspecto de tu humanidad. Que no se sorprende cuando te sientes abrumado. Que no se decepciona cuando necesitas un tiempo. Que no te ama menos en tus días difíciles. Puedes salir de aquí sabiendo que Jesús, el mismo que multiplicó panes y sanó multitudes, también se retiró a orar cuando lo necesitó. Que sintió hambre, sed, cansancio, e incluso la necesidad de huir de las demandas constantes de la gente, y que al honrar esas necesidades humanas, Él no estaba siendo menos santo, estaba siendo más sabio. Lleva contigo el permiso para tener ritmos, para alternar entre momentos de servicio intenso y momentos de renovación profunda, para decir sí cuando tu corazón está lleno y no cuando tu corazón está vacío, para buscar en Dios no solo salvación, sino sostenibilidad para la jornada de la vida. Recuerda que tus momentos de necesidad no son interrupciones en el plan de Dios para tu vida. Son partes esenciales de ese plan. No son pausas en tu misión. Son preparación para versiones ampliadas de tu misión. No son señales de que no sirves para la vida cristiana. Son invitaciones a una dimensión más profunda de ella. Y en los días en que te sientas tentado a volver a los viejos patrones, cuando las voces acusadoras susurren que deberías estar haciendo más, siendo más, sirviendo más, recuerda esta conversación. Recuerda que Jesús huía. Recuerda que Él se retiraba. Recuerda que Él honraba sus limitaciones humanas. Y recuerda que al hacer eso, Él te estaba dando permiso para hacer lo mismo. No necesitas ser perfecto para ser usado por Dios. No necesitas ser sobrehumano para ser santo. No necesitas ser una máquina de servir para ser valioso a los ojos del Padre. Puedes ser humano. Puedes tener necesidades. Puedes necesitar cuidado.
Y todo eso no solo está bien a los ojos de Dios, es exactamente así como Él te diseñó para ser. Tu vulnerabilidad no es debilidad, es valor. Tu transparencia sobre tus luchas no es una falla, es autenticidad. Tu reconocimiento de que necesitas ayuda no es derrota, es sabiduría. Y tu disposición a buscar renovación en Dios no es egoísmo, es estrategia espiritual. Que puedas vivir sabiendo que eres amado no por lo que logras hacer, sino por quien eres. Que eres aceptado no por tu perfección, sino por la gracia de Dios. Que eres valioso no por tu productividad, sino por tu posición como hijo o hija del Rey del universo. Y que en los momentos en que la vida se vuelva demasiado pesada, cuando las expectativas se acumulen como montañas infranqueables, cuando sientas esa gana familiar de huir, puedas recordar que tienes permiso divino para retirarte, para buscar renovación, para beber de la fuente que nunca se seca, para encontrar en Dios no solo perdón para tus pecados, sino descanso para tu alma. Jesús te dio este ejemplo no para hacerte sentir culpable por tu humanidad, sino para mostrarte cómo vivir tu humanidad de forma que honre a Dios y bendiga a las personas a tu alrededor. Él te dio permiso para ser real, para ser vulnerable, para ser tú mismo en la presencia del Dios que te conoce completamente y te ama incondicionalmente. Ve en paz, sabiendo que estás siendo sostenido no solo por tus propias fuerzas, sino por la gracia infinita de aquel que nunca se cansa, nunca duerme, nunca cabecea, pero que entiende perfectamente cuando necesitas descansar. Ve sabiendo que tu jornada es vista, tu lucha es conocida, y tu necesidad de renovación es honrada por el Dios que te ama más de lo que logras comprender. Y recuerda, cuando Jesús huía, no era lejos del amor del Padre, sino más cerca de Él. De la misma forma, cuando te retiras para buscar renovación en Dios, no te estás alejando de tu propósito, te estás acercando a la fuente de tu propósito. No estás huyendo de la vida, te estás preparando para vivirla con más plenitud, más autenticidad, más poder. Que así sea en tu vida, que puedas huir como Jesús huyó, retirándote a los brazos del Padre siempre que tu alma necesite renovación. Y que de esa renovación nazcan versiones cada vez más impactantes de tu vida, versiones cada vez más auténticas de tu amor, versiones cada vez más poderosas de tu testimonio de que Dios es bueno, que Él entiende nuestra humanidad y que Él nos ama exactamente como somos.